Capítulo 15. El vacío creador. Confiar en el desconocido. E una palabra que ajusta. Vacío. Hemos sido entrenados para huir de él. Si es silencio, el ordenamos con palabra. Si es soldad, con compañía. Si sentimos que nos falta algo, corremos a sustituirlo. Pero la ley al revés no muestra su magia. El vacío no es un enemigo, es un creador. No destruye, construye. No te deja sin nada, te prepara para todo. Cuando deja una relación, aparece el vacío de la soldad. Cuando renuncia a un trabajo, el vacío de no saber que sigue. Y entonces surge el miedo, porque estamos acostumbrados a llenar cada hueco. Pero es lo que no nos enseñaron es que ese vacío es sagrado. Es el terreno fértil donde la vida planta nueva semilla. Es el espacio donde lo nuevo puede entrar. El problema es que no soportamos la incomodidad de esperar en el vacío. Apenas soltamos algo, corremos a llenarlo. Termina una relación y de inmediato busca otra. Pero cuando haces eso, no das tiempo a que el nuevo florezca. Está sembrando basura en el mismo instante que la tierra estaba lista para recibir lo mejor. El vacío necesita respeto, paciencia y confianza. Porque en el vacío es donde lo invisible comienza a trabajar a tu favor. Piensa en el universo. El espacio, o ese vacío infinito, es el lugar donde todo ocurre. Planta, estrella, galaxia. El vacío no está muerto, está vivo. Es la matriz de toda creación. Y es lo mismo pasa en tu vida. Ese vacío que tem no es un castigo, el inicio de algo nuevo. Es el lienzo en blanco donde se pintará tu siguiente capítulo. Pero para que eso ocurra, necesita quedarte ahí un momento sin correr a llenarlo. El vacío creador también es el lugar donde se forja tu transformación interna. Cuando deja de llenar de ruido, empieza a escucharte. Cuando no tienes distracción, comienza a conocerte. Y en ese sentir, aunque al principio duela, aunque entra tu poder. Lo que más asusta del vacío es la incertidumbre. La mente quiere garantía. Pero el vacío es lo contrario, no saber. Y justamente ahí está su poder, porque solo en no saber aparece lo nuevo. Si siempre supiera que va a pasar, viviría repitiendo el pasado. Si ahora mismo sientes un vacío en tu vida, no es lo tap. Quédate ahí. Respira. Confía. Permite que ese vacío sea el espacio donde algo nuevo y grande comienza a formarse. Porque aunque ahora parezca incómodo, pronto mirará atrás y dirá, ese vacío fue lo mejor que me pudo pasar. El vacío creador requiere courage. No todos son capaces de quedarse en él. Pero quien tiene la valentía de sostenerlo descubrirán algo extraordinario. El universo siempre llena lo que está vacío. Mientras más corra llenar tu vacío, más repetirá lo mismo. Pero cuando él lo sostiene, cuando confía, aparece lo inesperado. Porque el vacío no es pérdida, es preparación. No es falta, es apertura. Atrévete a confiar en el desconocido. Atrévete a sostener el vacío sin correr a llenarlo. Porque el vacío no significa que no haya nada, significa que todo está a punto de nacer. Capítulo 16. Como los grands logró le gain sin buscarlo. Es una creencia arraigada. Los grands logros solo son alcanzados por quien luchan sin descanso, que sacrifican su paz. Admiramos a los obsesionados con el éxito. Sin embargo, la vida no muestra otra cara. Los logros más grandes, las bendiciones más inmensas, casi siempre llegan cuando deja de buscarla con desesperación. ¿Cuántas de las cosas más importantes que te han sucedido llegaron justo en el momento en que no estaba forzando nada? Ese amor inesperado, ese trabajo que te ofrecieron sin haberlo perseguido. Eso no fue casualidad, fue la ley al revés. El secreto está en comprender que los logros verdaderos no se persiguen, se permitan. Cuando vives en obsesión, tu energía se contrae. Estás ocupado corriendo que no ves las oportunidades. Tu mente está atrapada en un único plan que se cierra a los caminos alternativos. Pero cuando suelta la obsesión y vive con calma, la vida abre Sandro que jamais habría imaginado. Y es por eso Sandro que le gagne los grands logros. Los grands logros son como visitantes inesperados. No le gagne cuando los llama a grito. Le gagne cuando prepara la casa en silencio, en calma, en gratitud. Le gagne al corazón de quien confía en que el momento perfecto existe. Imagina a dos personas. Una vive obsesionada con el éxito, con ansiedad, repitiendo no estoy allí. Su acción nace del miedo. La otra tiene su eno, pero confía en el proceso, actúa con calma, disfruta cada paso.
Quien cree que recebe más? La vida recompensa al que vibra en confianza. Los grandes logró le gan cuando ya no necesita demostrar nada, porque la obsesión por lograr, en el fondo, una obsesión por mostrar al mundo que es suficiente. Mientras vibra en haut no soy suficiente, seguirá recibiendo prueba que confirmen esa creencia. También algo más profundo. Los grandes logros no siempre se parecen a lo que imaginaba. Tal vez sonaba con una cosa y el universo te entregó otra mucho mejor. Eso solo ocurre cuando suelta el control. La vida tiene espacio para sorprenderte. Quizá ahora mismo esté persiguiendo algo con toda tu fuerza, agotado por no lograr. Tal vez es lo que necesita no hace más, sino soltar. Tal vez tu mayor logro está esperando a que dejes de correr, a que te relajes, a que confíes. Mira a los grandes inventores y artistas. Mucho de su descubrimiento llegaron en momento de ocio y calma. Las mejores ideas no nacen en la tensión, nacen en la apertura. Cuando dejas de buscar los grandes logros con obsesión, y lo comienzan a buscarte a ti. La vida se organiza a tu favor cuando confía y permite. No necesita correr traerlo, solo necesita vivir en un estado donde pueda encontrarte. Ese estado es la calma, la gratitud, la confianza. Los logros más grandes de tu vida no están en el futuro lejano que persigue con ansiedad. Están más cerca de lo que piensa, esperando a que dejes de forzarlo. Así que no corra más, vive. Haz lo que ama. Confía. Y entonces, cuando menos lo espere, los grandes logros llegarán con la suavidad de lo inevitable. Capítulo 17. La magia de soltar la identidad. Dejar de ser para poder ser. Una de las trampas más profundas es aferrarnos a una identidad fija. Des ni no nos repetimos. Yo soy así. Yo no sirvo para eso. Yo siempre fracaso. Y sin darnos cuenta, esa palabra se convierte en barrotes invisibles. Pero la ley al revés viene a librarte. Cuando suelta la identidad que te limita, aparece tu verdadero ser. Cuando dejas de aferrarte a lo que creía que eras, se abre la posibilidad de lo que siempre estuviste destinado a ser. La identidad no es más que una historia que te cuenta a ti mismo, construida con recuerdo y palabra de otro. Quizá alguien te dijo que no eras suficiente y lo crees. Quizá falas una vez y decidiste que eras un fracasado. Y desde entonces cada paso que das está condicionado por esa identidad. Pero la verdad es que tú no eres ninguna de esa cosa. Es mucho más grande que cualquier historia. Lo que no comprendemos es que la identidad, cuando se vuelve rígida, se convierte en un obstáculo para la transformación. Si repites constantemente yo soy de esta manera, nunca te permitirá cambiar. Y entonces vive una vida limitada, repitiendo patrón. La vida no quiere que seas rígido. Quiere que seas cambio, movimiento. El río nunca se define por una sola forma. Cambia con cada curva. Así debería ser tú. La paradoja es clara. Cuanto más te aferras a lo que cree que eres, menos puedes crecer. Y cuanto más suelta tu identidad, más libre de descubrir quién real puedes ser. No se trata de negar tu historia, sino de no convertirla en tu condena. Sí, te ocurrió es lo que te ocurrió, pero eso no es tu identidad. La identidad que debes abrazar no es la que te limita, es la que te expande. Soltar la identidad es aterrador porque nos da la ilusión de seguridad. Creemos que si dejamos de definirnos no perderemos. Pero es lo contrario es cierto, solo cuando suelta es lo que no aparece lo que realmente. Y ese ser verdadero no necesita etiqueta. Simplemente, piensa en todas las veces que dijiste, yo no puedo. Cuánta oportunidad perdiste porque tu identidad te convenció de que no eras capaz. Ahora imagina cómo sería tu vida si dejaras de aferrarte a esa frase. Si en lugar de decir yo soy así, dirás yo puedo ser diferente. Esa simple apertura abriría un universo de posibilidad. Soltar la identidad también significa soltar las máscaras. Muchas veces nos definimos por la imagen que queremos dar a los demás, porque tememos que si mostramos nuestra vulnerabilidad no seremos aceptados. Pero esa máscara pesa. Cuando te atreves a soltarla, algo milagroso ocurre. Las personas correctas pasan. La vida se siente libre. La transformación más grande ocurre cuando aceptas que no tienes que ser lo que fuiste hier. Que puedes reinventarte en cada instante. Que puedes dejar de ser la víctima de tu pasado para ser el creador de tu presente. No es tu pasado, ni tu error, ni tu dolor. Tampoco es las etiquetas que te pusieron. Es algo mucho más profundo y poderoso.
Y la única manera de descubrirlo es atravesando a soltar a quedar por un momento sin identidad fija, hasta que el verdadero se revele. Cuando deja de aferrarte a tu identidad, encuentra tu verdadera esencia. Cuando deja de ser lo que creía que eras, puedes ser lo que siempre estuviste destinado a ser. En la ley al revés no se trata de reforzar tu identidad, se trata de disolverla. Y cuando lo haces, la vida comienza a sorprender con versión de ti que jamais había imaginado. Capítulo 18. El tiempo se acelera cuando deja de contarlo. El tiempo gobierna nuestra vida y nos encadena. Vivimos esclavizados del reloj. Contamos los días, nos obsesionamos con la edad. Y mientras más lo contamos, más sentimos que se nos escapa. La ironía es brutal. Corremos detrás del tiempo para atraparlo, y cuanto más corremos, más rápido parece huir. Pero la ley al revés nos revela una verdad. El tiempo se acelera cuando él lo cuenta, y se expande cuando él lo suelta. La mente humana creó el reloj para organizarse, pero olvidó que el reloj no dicta la realidad, solo la mide. El tiempo en sí mismo no existe como él lo percibimos. Lo que existe es la experiencia del momento presente, y esa experiencia puede sentirse infinita o fugaz según como la viva. No te ha pasado que en un instant de plenitud, una hora se siente como un segundo, y en un momento de sufrimiento un minuto parece eterno? El tiempo no es rígido, es elástico. Responde a tu estado interior. El problema es que hemos convertido al tiempo en un enemigo. Lo usamos para presionarnos, para castigarnos. Decimos, a mi edad ya debería haber logrado esto. Es demasiado tarde. Y con cada frase de esa, limitamos nuestro presente y cerramos la puerta a nuestro futuro. Porque el universo no entient de reloj, entient de vibración. Si tu vibración da es que ya es tarde, que el tiempo está en tu contra, y esa será tu experiencia. Cuando deja de contar el tiempo, algo mágico ocurre. Entra en un estado de presencia. Y la presencia es el único lugar donde la vida real existe. El pasado es memoria, el futuro, proyección. Lo único real es este instante. Cuando logra habitarlo sin ansiedad, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en aliado. Cada segundo se vuelve pleno, cada acción más poderosa. Y en ese estado, las cosas empiezan a fluir con más rapidez, porque no vibra la prisa, vibra la plenitud. El tiempo también se expande cuando deja de obsesionarte con la velocidad de tu resultado. Muchas personas bloquean su progreso porque viven repitiendo. Cuando lo gara, porque tarda, esa ansiedad solo retrasa el que dejan. Pero cuando suelta la obsesión y confía, el tiempo parece acomodarse a tu favor. Mira la naturaleza, nunca tiene prisa, y sin embargo él lo logra todo. El árbol no se angustia porque no dio fruto, confía en su proceso. El universo no se obsesiona con fecha, fluye en ritmo y ciclo. Alguna vez te pasó que, cuando estaba entretenido en algo que amaba, el tiempo parecía desaparecer? Ese estado se llama flujo, y es la prueba de que el tiempo se pliega a tu atención. El mayor error es vivir midiendo la vida en reloj y calendario, porque así caes en la trampa de pensar que el tiempo se te acaba. Pero la verdad es que es lo único que tiene el instant presente. Y mientras más lo honra, más abundancia de tiempo experimentará. Deja de torturar con frases como ya debería o voy atrasado. La vida no tiene prisa. Todo ocurre en el momento exacto en que debe ocurrir, ni un segundo antes ni un segundo después. Y cuando confía en eso, empieza a sentir que todo llega más rápido y con más fluidez. El tiempo se acelera cuando él lo cuenta, y se expande cuando él lo suelta. Si quieres que tu sueño lo gagne, deja de obsesionar con la fecha y empieza a confiar en el proceso. Porque en la ley al revés no es la prisa la que te acerca, es la calma. El verdadero poder sobre el tiempo no está en controlarlo, sino en soltarlo, en dejar de contarlo para por fin empezar a vivirlo. Capítulo 19. La paradoja del deseo. Cuando uno lo necesita, más lo gana. El deseo es el motor de la vida. No hay nada de malo en desear, es lo que nos impulsa a evolucionar. Pero el problema comienza cuando el deseo se convierte en necesidad obsesiva. Cuando pasamos de querer algo a sentir que sin eso no somos nada. Y aquí la ley al revés nos enseña su lección más extraña. Los deseos se cumplen más rápido cuando dejan de ser necesidad. Cuando uno los necesita, más lo gana. Piensa en todas las veces que quisiste algo con desesperación. Tu mente se obsesionaba, él lo exigía al universo, pero parecía que cuanto más él lo deseaba, más él hallaba.
Ahora piensa en las veces en que elo que más quería el egoístamente cuando había dejado de obsesionar con elo, cuando ya elo había soltado. No fut casualidad. Fut la ley al revés, mostrando que la vibration de necesidad bloquea y la vibration de plenitud atrae. La paradoja es simple, cuanto más necesita algo, más afirma que no él lo tiene. Y cuanto más afirma que no él lo tiene, más se lo aleja. El deseo en exceso vibra en carencia, y la carencia solo atrae más carencia. En cambio, cuando suelta la necesidad y convierte tu deseo en preferencia, tu vibración cambia. Ya no dices, él lo necesito, dices, él lo quiero, y si le gars, perfecto. Y esa vibración de libertad es magnética. El deseo, cuando él lo sostiene con obsesión, es como una cuerda que aprieta tanto que termina rompiéndose. Cuando él lo sostiene con calma, se convierte en un imán que atrae sin esfuerzo. Esto no significa que no deba desear nada. Significa aprender a desear sin necesidad, a querer desde la plenitud, no desde el vacío. Recuerda cuando estaba desesperado por atraer a alguien, y esa persona se aljaba, cuando dejaste de necesitarlo, cuando seguiste con tu vida, de pronto se acercó o apareció alguien mejor. Lo mismo ocurre en cada aspecto. El deseo debe entenderse como una semilla. Cuando planta una semilla, no la arranca cada día para ver si brotó. La riega, la cuida y confía en el proceso. Eso mismo debes hacer con tu deseo. El gran error es confundir deseo con apego. El deseo sano y creativo te impulsa. El apego te encadena y te llena de miedo. El apego dice, si no lo tengo, no soy feliz. El deseo sano dice, lo quiero, pero ya soy feliz en el camino. Observa tu vida. ¿Qué cosa desea con tanta necesidad que se han convertido en cadena? Tal vez si el momento de soltar, no de abandonar tu deseo, sino de librarlo del peso de la necesidad. Cuando menos necesita tu deseo, más le gana. Cuando los convierte en elección libre y no en cadena, la vida encuentra el camino para cumplirlo. La paradoja no es cruel, es sabia. Porque si tus sueños se cumplirán desde la necesidad, nunca te sentirías libre. Aprende a desear distinto. Desea con alegría, no con ansiedad. Desea desde la gratitud, no desde la falta. Porque en la ley al revés, el deseo no se logra cuando más se lo necesita, sino cuando ya puede vivir sin él. Y es entonces, cuando él lo suelta, que él lo que tanto buscaba llega a ti con naturalidad. Capítulo 20. La rendición total. El camino más rápido a todo es lo que suena. La palabra rendirse aterra, porque no osnaron que rendirse fracasar. No criaron para resistir, para nunca bajar los brazos. Pero es un tipo de rendición que no es derrota, sino victoria. La ley al revés lo expresa con claridad. Cuando te rende la vida, cuando deja de pelear contra él que, entonces cuando todo lo que suena comienza a lugar. La paradoja es hermosa y brutal. Mientras más lucha por controlarlo todo, más se lo bloquea. Mientras más te empena en que las cosas sustentan tu manera, más puertas se cierran. Pero cuando por fin suelta, cuando confía, de repente las cosas fluyen. Porque el universo no responde a tu lucha, responde a tu vibración. Y la vibración de la rendición no es de debilidad, es de confianza total. Rendirse no es cruzarse de brazos. Es dejar de pelear contra la corriente de la vida. Es aceptar que hay un orden mayor que tu no ves, un tiempo más sabio que tu calendario. Es reconocer que no necesitas cargar el mundo en tu hombro. Piensa en todas las veces que resististe a lo que era. Te aferraste a una relación que ya no funcionaba, y mientras más luchaba, más sufría. ¿Qué ocurrió cuando finalmente soltaste? Al principio sentiste miedo, pero después apareció una calma extraña, y empezaron a llegar nuevas oportunidades. La rendición total es un acto de enorme poder espiritual. Es declarar, no necesito forzarlo todo. Confío en que estoy siendo guiado. Y esa declaración abre las puertas del milagro, porque los milagros aparecen en la apertura, no en la tensión. La mente teme a la rendición por creer que sin control no sobrevivirá. Quiere garantía, pero la vida no funciona así. La vida es misterio y sorpresa. Y cuando deja de exigir el mapa completo, empieza a disfrutar del viaje. El mayor ejemplo está en la naturaleza. El río no se resiste a las curvas, fluye. La semilla no se angustia por convertirse en árbol. La rendición es el principio que sostiene toda la vida.
Rendirse también significa dejar de pelear contigo mismo, dejar de repetir que debería ser distinto. Rendirse a ti mismo e abrazar lo que eres hoy. Porque la aceptación interna es el inicio de cualquier transformación externa. Lo sueno que más anhela están más cerca de lo que cree, pero no le garant à travers de tu obsession ni de tu contrôle. Le garant à travers de tu rendition. Le garant cuando confie lo suficiente como para soltar la tensión y abrirte a lo que es. La rendition totale no es derrota, es victoria. No es renuncia, es confianza. No es perder, es abrirse a recibir lo que siempre estuvo destinado para ti. Déjà de luchar contra lo que es. Déjà de obsesionarte con cómo debería ser. Acepta el momento presente. Confia en el proceso. Y verá cómo la vida empieza a dar más de lo que jamais hubiera logrado con tu resistencia. En la ley al revés, resistir es debilidad y rendirse fuerza. El control encadena, la confianza libera. Y cuando suelta el control, no lo pierde todo. Al contrario, lo gana todo. Porque en el instant en que baja las armas que lo que siempre sonaste comienza por fin a lugar. Capítulo 21. La fuerza de la vulnerabilidad. Desde que no nos enseñan que debemos ser fuertes, que no debemos mostrar miedo, que ser vulnerable es igual a ser débil. Crecemos con la idea de que la fortaleza es una coraza impenetrable. Pero esa coraza, con el tiempo, se convierte en una cárcel. Porque al intentar ocultar tu herida y fragilidad, termina encerrado en una mentira que pesa más que cualquier dolor. La ley al revés se manifiesta con claridad brutal. Cuando te atreves a mostrar tu vulnerabilidad y cuando de verdad te haces inquebrantable. Cuando dejas de pretender ser fuerte todo el tiempo, aparece una fuerza que nunca había imaginado. La vulnerabilidad es la puerta a la autenticidad. Cuando oculta lo que siente, vis atrapado en una máscara. Dice que todo está bien, un por dentro te esté rompiendo. Esa actuación constante te consume. Pero cuando te atreves a decir me duele, no sé qué hacer, tengo miedo, algo cambia. Porque en ese instante ya no está luchando contra ti mismo, ya no está reprimiendo tu humanidad. Y esa liberación es un acto de fuerza en sí misma. La paradoja de la vulnerabilidad es esta. Es lo que crea que te haría débil es lo que te hace fuerte. Porque al mostrar frágil, conecta de verdad con otro. Cuando alguien ve tu vulnerabilidad, no se aleja, se acerca porque se reconoce en ti. La vulnerabilidad CRA puis en don la coraza solo construía muros. El error está en confundir vulnerabilidad con victimismo. Ser vulnerable no es quedar atrapado en el dolor, es tener el coraje de mostrar lo que siente sin disfraz, sin temor al juicio. Es decir, esto soit con mi luz y mi sombra. Y en esa honestidad es una fuerza que supera cualquier fachada de perfección. Piensa en los momentos en que más conectado te sentiste con alguien. No fue cuando esa persona te mostró lo perfecto de su vida, sino cuando te reveló su herida y su miedo. Lo mismo ocurre contigo. La vulnerabilidad también abre la puerta a tu crecimiento. Mientras te niegas a aceptar tu fragilidad, no podrás sanarla. Mientras finja que no tienes miedo, el miedo seguirá dominándote. Pero cuando dices necesito ayuda, esto me duele, ahí comienza la verdadera transformación. La vulnerabilidad no es una debilidad que debes esconder, es un poder que debes aprender a usar. La coraza puede parecer fuerte, pero se rompe al primer golpe. La vulnerabilidad, en cambio, se adapta, se abre y en esa flexibilidad está su indestructibilidad. Mira al bambú, parece frágil por se dobla con el viento, pero precisamente por eso nunca se quiebra. La roca rígida, en cambio, se rompe por la presión. El poder de la vulnerabilidad también está en que te libera del miedo al juicio. Cuando te atreves a mostrar tal como eres, descubre que no pasa nada, que quien te ama de verdad se queda. Y esa certeza te da una libertad inmensa, porque ya no necesitas fingir. Cuando te permites ser vulnerable, descubre tu verdadera fuerza. Cuando dejas de ocultar tu debilidad, aparece tu fortaleza más auténtica. No es en la coraza donde está tu poder, es en tu capacidad de abrirte. En la ley al revés, no es aparentando perfección donde crees, sino abrazando tu imperfección con dignidad. Y cuando lo haces, no solo te vuelve más fuerte, también te vuelve más humano, más real. Y esa es la clase de fuerza que nadie puede romper. Capítulo 22. Ganar soltando la razón. Toda la vida nos enseñaron que tener la razón es ganar, que convencer a los demás es señal de inteligencia.
Ias y crecimo obsesionado con demostrar, con argumentar, con vencer en conversación. Pero la vida no muestra una lección que duel al ego, pero libera al alma, no siempre gana quien tiene la razón. Muchas veces la verdadera victoria está en soltarla, en no necesitar imponerte. El problema de aferrarse a la razón es que te convierte en prisionero de tu ego. Siempre que si no te impone, te debilita. Pero esa necesidad no es más que miedo disfrazado, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser escuchado. Lo paradójico es que en esa lucha por tener la razón, casi siempre pierde lo más valioso, la paz, las relaciones, la oportunidad de aprender. Cuántas veces peleas por demostrar que estaba en él lo correcto y al final solo lograste distanciar de alguien importante. Y cuántas veces, cuando elegiste calar, conservas tu paz y tu energía intacta. Eso no fue debilidad, fue sabiduría. Soltar la razón no significa renunciar a tus ideas. Significa no vivir atrapado en la necesidad de imponerte. Significa saber cuándo hablar y cuándo calar. Significa comprender que la vida no se trata de ganar discusión, sino de construir relaciones y aprender de las diferencias. Cuando suelta la necesidad de tener siempre la razón, tu mundo se expande por comienza a escuchar de verdad. Deja de pensar en lo que va a responder y empieza a escuchar lo que el otro real quiere decir. Y en ese acto aprende. Lo curioso es que quien más necesitan tener la razón son los que menos seguros están de sí mismo. Por si real confiará en tu valor, no tendría que demostrarlo todo el tiempo. Quien está en paz consigo mismo no necesita imponerse. Piensa en alguien que siempre discute, que siempre quiere tener la última palabra. Que siente? Cansancio, rechazo. Ahora piensa en alguien que sabe escuchar, que habla con calma, que acepta las diferencias. Que siente? Confianza, admiración. Esa es la diferencia que puede cultivar. Soltar la razón también te permite ganar lo más valioso, paz interior. Porque las discusiones innecesarias roban energía. Puede pasar por la discusión de hoy, on gagne, quedar agotado. Pero cuando elis no entrar en esa batalla, sal victorioso, on qu'otro creen que perdiste. Porque la paz es la victoria más grande. No tenés siempre la razón no te has menos. Te has más. Te has más sabio, más libre, más auténtico. Porque ya no depende de convencer al mundo para sentir tu valor. No busca tener siempre la razón. Busca crecer. No busca imponer, busca comprender. No busca vencer en discussion, busca ganar en paz. En la ley al revés, no gana quien tiene la razón, gana quien sabe soltarla. No crees quien impone, crees quien escucha. Y no triunfa quien siempre habla, triunfa quien sabe calar. Tu grandeza no está en convencer a los demás, está en convencerte a ti mismo de que tu valor nunca dependió de eso. Capítulo 23. La belleza del vacío creativo. Vivimos en un mundo que idolatra la productividad. No repitons que el tiempo que nos usamos para producir es tiempo perdido. Si descansa, te la manflojo. Pero esta obsesión con el hacer constante nos ha desconectado de una verdad profunda. El vacío es necesario. El no hacer no es pérdida, es creación. El silencio y la pausa son las verdaderas semillas de todo lo nuevo. La paradoja es clara. Cuanto más nos llenamos de actividad, menos espacio dejamos para que la inspiración nos encuentre. Cuanto más ruido hacemos, menos podemos escuchar nuestra propia voz. Porque la creatividad real solo ocurre en el vacío, no en la saturación. Imagina una olla en blanco. Mucho la tememos porque parece un espacio vacío intimidante. Pero precisamente porque está vacía, puede contener cualquier cosa. Un poema, un dibujo, un plan. Si puede estar en que on no está luna. Lo mismo ocurre con tu vida. Si siempre la luna con actividad y distracción, nunca habrá espacio para lo nuevo. Pero cuando te permite el vacío, aunque al principio incómodo, aparece la posibilidad. Lo vacío no está muerto, está lleno de potencial. El vacío creativo es ese estado en el que aparentemente no haces nada, pero en realidad está ocurriendo todo. Es el silencio donde las ideas germinan. Es la pausa donde aparece la claridad. Es el espacio en el que no está corriendo hacia ninguna parte y entonces descubre hacia donde real quiere ir. El no hacer consciente no es inactividad, es preparación. Es la tierra fértil donde se gesta lo que todavía no existe. El problema es que nos aterra el vacío. No soportamos el silencio. No queremos enfrentarnos a nosotros mismos sin distracción. Por eso llenamos cada minuto con pantalla y ruido.
No da miedo de tener no por con la posa par son pregunta que evitamos. ¿Soy feliz de verdad? ¿Estoy viviendo la vida que quiero? Pero es en ese vacío donde se encuentran las respuestas que nunca aparecen en medio del ruido. La creatividad no surge cuando está agotado corriendo de una cosa a otra. Surge en la posa, surge en la ducha, en el paseo tranquilo, en el silencio de la noche. Surge en los espacios que no programaste, en los momentos donde aparentemente no pasa nada, porque en realidad ahí pasa todo. El vacío creativo también te conecta con la confianza en la vida. Te enseña a esperar sin ansiedad, a confiar en que las respuestas aparecerán cuando esté listo. La prisa es enemiga de la creación. El vacío, su aliado, piensa en la naturaleza. La semilla necesita pasar un tiempo enterrada en la oscuridad antes de brotar. Parece que no ocurre nada, pero en ese aparente vacío está ocurriendo la transformación más importante. Lo mismo ocurre contigo. Necesita vacío en tu vida. Necesita momento de no hacer, de silencio. No para perder el tiempo, sino para ganarlo. No para retroceder, sino para dar espacio al salto. El vacío es un regalo disfrazado de incomodidad. Si él lo abraza, descubrirá que nunca estuviste perdiendo el tiempo. Estaba creando la posibilidad de algo más grande. La belleza del vacío creativo está en que te devuelva a ti mismo. En el silencio recuerda lo que realmente importa. En la posa descubre lo que tu corazón lleva tiempo susurrando. No tema al vacío, abrázalo, porque el vacío no es ausencia, es potencial. No es perdida, es semilla. No es muerte, es renacimiento. En la ley al revés, no hace el inicio del todo. El silencio es la raíz del sonido, la posa, la cuna del movimiento, y el vacío, el vientre de lo nuevo. Si aprende a honrarlo, nunca más volverá a temer al silencio, porque sabrá que en el siempre está gestando tu próxima creación. Capítulo 24. El poder de la contradicción. Durant toda tu vida te han dicho que las contradicciones son error, que debes ser coherente, que no puedes sentir una cosa y al mismo tiempo supuesta. Y así has aprendido a desconfiar de tu propia complejidad. Pero la ley al revés revela una verdad liberadora. La contradicción no es una falla, es una fuente de poder. Lo que parece oponerse dentro de ti en realidad es lo que te completa. Mira tu vida de cerca. ¿Acaso no has sentido más de una vez la mezcla de querer avanzar y al mismo tiempo tener miedo? ¿O amar profundamente a alguien mientras ansia rabia? Esa contradicción no te hace incoherente, te hace humano. Porque la vida no es lineal ni pura, está hecha de polaridad. Pretende eliminar esa contradicción, es como querer que exista la luz sin la sombra. Es imposible. El poder de la contradicción está en que cada polo te da información. El miedo te muestra donde necesita confiar más. El deseo te señala hacia donde quieres crecer. La rabia te revela tu límite. El amor te recuerda lo que importa. La sociedad no ha enseñado a elegir un lado. Nos dicen, ser fuerte sera débil, ser racional o emocional. Y nos obligan a mutilar parte de nosotros para encajar. Pero la verdad es que dentro de ti puedes ser fuerte y débil, racional y emocional. Porque es un ser vasto y complejo. Y ahí está tu verdadero poder. Piensa en el cielo. Es hermoso en un día despejado. Pero también el es cuando está cubierto de nubes truenas. No es uno y otro, es ambos. La contradicción de la calma y la tormenta es lo que elo hace majestuoso. También es lo que reprime te controla. Si elis solo un lado y niega el otro, o ese lado oculto se convierte en tu sombra, y tarde o temprano te gobierna. Pero cuando reconoces que puedes sentir dos cosas al mismo tiempo, entonces no eres esclavo de tu contradicción. Es dueno. El poder de la contradicción también es creativo. Todas las grandes obras nacen de tensión opuesta. La música no existiría sin el contraste entre el silencio y el sonido. Lo mismo ocurre contigo. Tus contradicciones internas son la materia prima de tu creatividad y tu crecimiento. La vida no te pide que elijas un lado. Te pide que integres ambos. Porque la madurez no está en eliminar tu contradicción, sino en abrazarla. En permitir ser un ser complejo, capaz de sostener opuestos sin desmoronarte. Déjà de pelear con tu contradicción. Déjà de sentir culpa por querer y temer, por amar y enojarte. No está roto, está completo. No es incoherente, es humano. La contradicción no es debilidad, es poder. No es un error, es perfección. No es algo que debes eliminar, es algo que debes abrazar. Porque en lo opuesto está tu equilibrio,
en tu equilibrio esta tu fuerza. En la ley al revés, no gana quien elimina su contradicción, gana quien las integra. No brilla quien elit solo la luz, brilla quien sabe encontrar belza también en la sombra. No tien que elegir entre tu polo. La fuerza que siempre buscas no está en uno o en otro, está en el bel perfecto entre los dos. Capítulo 25. La oscuridad como maestra. A nadie le gusta la oscuridad. No han enseñado a temerla, a creer que si la vida se pone oscura es porque hemos fallado. Todo es lo que duele lo llamamos oscuridad, y todo es lo que brilla, luz. Y así vivimos buscando solo la luz. Pero la ley al revés revela un secreto transformador. La oscuridad no es tu enemiga, es tu maestra. Porque es verdad que solo se revelan en el dolor. Piensa en los momentos que realmente cambiarán tu vida. No hablo de los días felices, sino de esos instants donde todo parecía desmoronarse. ¿Qué ocurrió después de ese dolor? Quizá tardaste en verlo, pero creciste, aprendiste, descubriste fuerza que no sabía que tenía. La luz celebra, la oscuridad revela. Cuando todo está bien, disfruta. Cuando todo se rompe, despierta. El dolor es incómodo, pero es honesto. Te obliga a mirar lo que evitaba, a enfrentarte a lo que negaba. La oscuridad arranca las máscaras y deja expuesto lo real. Y aunque al principio duela, es ese contacto con la verdad de lo que te libera. Porque nadie cambia la comodidad, cambiamos la incomodidad en la herida. La oscuridad también tiene un langage propio. Mientras la luz habla de logro y victoria, la oscuridad habla de paciencia, humildad y resiliencia. La luz te muestra lo que ya tienes, la oscuridad te revela lo que aún puede ser. Por cuando todo se derrumba, ahí donde conoces tu capacidad de levantarte. Cuando nada parece tener sentido, es ahí donde empiezas a buscar un sentido más profundo. La oscuridad es una iniciación. Te arrastra al abismo para que renazca más fuerte y más sabio. El problema es que hemos aprendido a huir de ella. Cada vez que algo duele, corremos a taparlo con distracción o con máscara de positividad forzada. Pero al hacer eso, perdemos el regalo de la oscuridad. Porque la oscuridad no viene a castigarte, viene a mostrarte. Y si la tapas, el aprendizaje se pospone. Mira la naturaleza. La semilla ne necesita pasar por la oscuridad de la tierra antes de brotar. El invierno prepara la tierra para la primavera. La noche regenera lo que el día desgasta. La oscuridad no es enemiga de la luz. Es su complemento necesario. No puede crecer solo con luz. Necesita también los pasajes oscuros, porque en ellos se forja lo que después brillará. Deja de maldecir la oscuridad de tu vida. Ese dolor que ahora parece insoportable puede ser la puerta a tu despertar más grande. Esa pérdida que te rompió puede estar mostrando donde había puesto tu valor en cosa frágil. La oscuridad no vino a destruirte, vino a formarte. El mensaje es claro, la oscuridad es una maestra disfrazada. El dolor no es el fin, el inicio de una transformación. Lo que hoy duele, mañana será la base de tu fortaleza. En la ley al revés, no es evitando la oscuridad como crees, sino abrazándola. No es huyendo del dolor como sana, sino atravesándolo. Por solo quien se atreva a entrar en la noche sin miedo descubre que las estrellas siempre estuvieron ahí esperando a ser vista. Capítulo 26. El arte de recibir. Hemos sido entrenados para pedir, para esforzarnos, para dar. Pero casi nunca nos enseñaron a recibir. Para mucho, recibir se ha convertido en una experiencia incómoda, llena de culpa. Sentimos que si no hemos sudado por algo, no lo merecemos. Pero la ley al revés vuelve a sacudirnos. No siempre el esfuerzo es lo que te da acceso a lo que desea. Muchas veces tu capacidad de recibir es lo que desbloquea la abundancia. Pedimos a la vida más amor, más dinero, más oportunidad. Hacemos afirmación, trabajamos duro. Pero cuando la vida no lo ofrece, no sabemos aceptarlo. Decimos, no hacía falta, no me lo merezco. Y esa resistencia se convierte en un muro invisible. ¿De qué sirve pedir si en el fondo cree que no merece lo que pide? Recibir es un acto de apertura. Es decirle al universo, confío en ti, acepto tu regalo, me reconozco Dio. Pero la mayoría vive con la creencia contraria. Tengo que sufrir para merecer. Todo cuesta. Y esa creencia nos sabotea, haciendo que incluso cuando la oportunidad aparece, la rechacemos. No es la vida la que te niega cosa, es tu quien no se permite recibirla.
El arte de recibir comienza con algo simple, aceptar algo sin rebajarlo. Cuando alguien te da es que bien te ves y tu respondes no, para nada, acaba de rechazar el regalo. Cuando alguien te ofrece ayuda y dices, yo puedo solo, cierra una puerta. Cada vez que haces eso, le dices al universo, no quiero, no merezco, no confío. Y el universo responde en consecuencia. El problema de fondo es el merecimiento. No cuesta recibir porque no creemos que lo merecemos. Le vamos d'entre vos que nos repitamos, no es suficiente. Y esa voz se convierte en filtro que rechazan todo lo bueno. Déjame hablar directamente, es digno de recibir. No por lo que hace, no por lo que sacrifica. Es digno simplemente por existir, por respirar. No tiene que pagar un precio eterno para que algo bueno llegue a ti. El arte de recibir no es pasividad. Se trata de actuar cuando corresponde, pero también de permitir que la vida haga su parte, de reconocer que no todo depende de ti. Se trata de dejar espacio. Por cuando tu vida está demasiado llena de lucha, no queda lugar para que lo nuevo entre. Recibir es también un acto de humildad. Aceptar ayuda y reconocer que no puede con todo, que necesita de otro. No hay nada de vergonzoso en abrirse, es un acto de sabiduría. Recibir es un arte, y debes aprenderlo si quieres que tus sueños se manifiesten. No basta con pedir ni con trabajar. Necesita abrirte, soltar la culpa, abrazar el merecimiento. La ley al revés deja claro, no siempre gana el que más lucha. Muchas veces gana el que más sabe recibir. Así que la próxima vez que la vida te dé algo, no lo rechaces, no lo minimices. Sonríe. Agradece y abret, porque no ese gesto está diciendo al universo, estoy listo, merezco lo bueno, recibo lo que viene. Y entonces la vida respondrá dans d'autres más. Capítulo 27. El secreto de la rendija. La mayoría cree que para transformar su vida necesita un acto colosal, un cambio monumental. Espera el momento perfecto para dar un giro radical. Y mientras espera, los años escurren. Porque no han comprendido la ley al revés, la vida no cambia con gran movimiento, cambia con pequeña rendija. Una mínima grieta en tu percepción puede abrir la puerta a un universo entero. Imagina una habitación completamente oscura. Por más grande que sí, basta una rendija diminuta para que la luz comience a filtrarse. Esa pequeña nea de claridad es suficiente para cambiarlo todo. Así funciona tu vida. No necesita abrir de golpe todas las ventanas. Basta con una rendija, un gesto, una decisión aparentemente pequeña para que algo empiece a transformarse. El problema es que despreciamos lo pequeño. Creemos que si no es gigantesco, no vale. Y entonces nos paralizamos, porque lo monumental ajusta. Pero lo pequeño no ajusta, es manejable. Y lo pequeño repetido cada día es lo que será las revoluciones más grandes. Pregúntate, ¿qué pasaría si hoy eligiera un pensamiento distinto al de siempre? O si en medio de tu caos tomará un solo minuto de silencio, esa acción mínima, esa rendija de luz, podría cambiarlo todo. Porque la vida no se transforma en un instant de espectáculo, se transforma en un instant de decisión. El secreto está en que la rendija no solo abre un espacio hacia afuera, también abre un espacio hacia adentro. Es la pequeña grieta en tu creencia rígida, en tu miedo. Cuando te atreves a cuestionar lo que siempre dices por cierto, aparece la rendija, y a través de ella comienza a entrar la claridad. Piensa en la historia de cualquier transformación. Nunca empezó con un ejército completo, empezó con un susurro, con una chispa. El fuego más inmenso comienza con una sola chispa. Lo mismo ocurre contigo. La rendija también es confianza. Al elegir ese pequeño cambio, no ves todavía el resultado final. Es como abrir una grieta en un muro gigantesco. No sabe que habrá del otro lado. Solo sabe que necesita déjà entrar algo distinto. Y ese acto de confianza mueve energía invisible a tu favor. Deja de esperar los grandes momentos. Deja de postergar tu transformación porque no tiene todo lo que cree que necesita. No necesita el plan perfecto, necesita una rendija. Esa rendija puede ser leer una página, salir a caminar 10 minutos, escribir una frase distinta, sonreír en medio de la tormenta. Puede ser tan simple como elegir no repetir hoy el mismo pensamiento oscuro que ayer. La rendija es humildad, porque ensena que no necesita ser un héroe. Es paciencia, porque recuerda que el cambio llega paso a paso. Es esperanza,
por con todo parezca cerrado, siempre habrá una grita por donde entra la luz. No subestime las rondijas. No deprocie el que no, porque el que no es lo que abre lo infinito. Si espera el gran salto, quizá ne caleg. Pero si elige una pequeña rondija, descubrirá que esa grita es la entrada a un universo entero. En la ley al revés, la grandeza nace de lo mínimo. La revolución empieza con una chispa. La luz entra con una rondija. Y tú no necesitas esperar más. Solo necesitas permitir que la primera grita se abra. Porque a través de ella, aunque ahora no lo veas, se acerca el amanecer que transformará toda tu vida. Capítulo 28. Convertirte en el espejo. La mayoría vive convencida de que la vida ocurrirá afuera, como si fuera un espectador de un escenario que no controlan. Creen que los demás son responsables de lo que sienten. Se quejan del mundo como si fuera un extraño hostil. Pero la lógica de la ley al revés se revela una verdad profunda. La vida no es un escenario separado de ti. La vida es tu espejo. Todo lo que ves afuera es un refugio de lo que proyecta adentro. Este principio es duro de aceptar porque implica asumir una responsabilidad inmensa. Dos personas pueden pasar por la misma situación y una sentir gratitud mientras la otra siente sufrimiento. No porque la situación sea distinta, sino porque cada una proyecta una imagen distinta en el espejo de la vida. El secreto es este. Si quieres cambiar lo que el mundo te devuelve, necesitas cambiar lo que está proyectando. Piensa en un espejo físico. Si no te gusta lo que ves, ¿de qué sirve golpear el cristal? Nada cambiaría, porque el espejo solo devuelve lo que tiene delante. Lo mismo ocurre con tu vida. Si no te gusta lo que está viendo afuera, no sirve de nada culpar al mundo. El cambio no empieza en el cristal, empieza en ti. Esto no significa que seas culpable de todo lo que ocurre. Significa que eres creador de la forma en que lo experimenta. La vida siempre traerá desafío. Pero la manera en que interpreta esos eventos, la vibración con la que responde, eso nace de ti. Y eso se refleja en lo que el mundo te devuelve. Mira tu relación. Si constantemente encuentras otra persona que te decepciona, tal vez la pregunta no si porque el mundo es así, sino que parte de mí está aceptando este reflejo. Tal vez dentro de ti hay una creencia oculta de que no mereces más. Y esa creencia se refleja en la clase de persona que atrae. Lo mismo ocurre con la abundancia. Quien vive con la creencia de que el dinero es escaso, ve escasez en toda parte. Quien proyecta confianza, comienza a ver puerta abierta. La diferencia no está en el mundo, está en lo que proyecta. La ley del espejo no es cómoda, pero es liberadora. Porque mientras crea que la vida está a la afuera, será víctima. Cuando entiende que la vida es tu refugio, recupera tu poder. Ya no necesita cambiar todo, solo necesita trabajar en ti. Porque en el instant en que cambia dentro, el espejo inévitablement cambia.